¿Qué tal, Eurocuriosos? Lo primero de todo, feliz año nuevo, feliz 2026. Aquí en el canal, como ya iba siendo tradición, hemos montado un directo de 13 horas haciendo cobertura del ISI 250. Ahí teníamos solo la información del 250, pero ahora tenemos toda la información de absolutamente todas las posiciones, que son más de 1500. Luego analizaremos, lo tendréis en otro vídeo, el análisis de todas esas posiciones. Pero sucedió un evento que se vio sobre todo en Twitter, en el que un canal, Eurodisidentes, se quejaba de la organización de que les había eliminado todos los votos que ellos en su canal habían organizado a favor de Serafín Zubiri. La propia organización, que son los de sonfestival.be, vamos a ponerlos aquí. Aquí. La propia organización del festival les confirmaba en el tweet que les habían eliminado las puntuaciones que habían recibido en principio porque habían sido, porque es lo que es ilegal que una persona haga varias votaciones, ¿no? ¿Cuál es el problema de todo esto? Que no se explica muy bien pues, cómo se detecta eso, cuáles se eliminan y cuáles no. Lógicamente, estaban los de Eurodisidentes pues, realmente cabreados, realmente enfadados. Ellos habían organizado como han hecho otros canales, otras plataformas, o como yo, por ejemplo, me planteaba hacer este año si no fuera porque soy súper despistado y que me come al final todo el tiempo y no puedo hacer nada, ¿no? Que yo lo quería hacer con Dipluto, con Volare, me hubiese gustado que hubiese entrado en lista. Bueno, no era nada nuevo, ellos lo intentaron, pero a ellos les eliminaron las puntuaciones sin mucha más explicación. Lo que, por lo tanto, hoy me he planteado hacer, que esto ya lo hacía otros años, el analizar los datos para detectar movimientos fraudulentos. Otros años lo hacía un poco por las risas, por ver pues eso, qué canciones habían inflado artificialmente. Cuando digo fraudulentos, claro, es que el tema de fraudulentos, ¿qué es fraudulento y qué es no? Son movimientos orquestados entre fans que pues nada, que se organizan para votar a una determinada canción en concreto, ya sea de un canal o fans de un país o no sé. Entonces, esto es lo que vamos a analizar hoy para ver que además que es muy fácil y que se ve claramente qué canciones son las que han sido infladas artificialmente, pues porque no es algo orgánico que ha salido entre los fans, sino porque ha sido un movimiento pactado, ¿vale? Entonces, bueno, creo que da un poquito más de información y no sé si a la gente de sonfestival.be pues le da una ayuda al que vea el que si se analizan los votos se pueden detectar según qué cosas más fácilmente y no sé, y dejar más claras las normativas de qué se puede y qué no se puede, ¿no? Estáis viendo aquí una de mis Excel mágica. En principio, así a primera vista os puede parecer que es una tabla de clasificación cualquiera, pero en realidad es una herramienta de auditoría forense. Es una auditoría post-mortem, ¿no? Una vez ya visto todos los resultados, con esta tabla podemos analizar y detectar y sobre todo detectar lo que a simple vista el ojo humano no puede ver, ¿no? Que es el comportamiento del voto. Sobre todo para diferenciar el éxito, lo que os decía, ¿no? El éxito natural, el que es un voto orgánico en el que la gente va votándolo a los favoritos y distinguir del que es pactado, ¿no? Del que es un poquito artificial. Para ayudarme de eso, ahora os explicaré en qué se diferencian de qué sirven cada una de las columnas que he generado y he generado un código de colores para ayudarnos a diferenciar cuáles son los casos más flagrantes, ¿no? Con amarillo y con naranja lo que marcamos son pues como anomalías, ¿no? Curiosidades, cosas que se salen un poco de la norma.
Con el color rojo sí que ya ahí intento marcar cosas que ya son un poquito más sospechosas, y con el color morado ahí ya marco una señal de alarma de decir, mira, esto no es normal, ¿no? Y bueno, lo que sí que he hecho es limitar el número de análisis a las 300 primeras posiciones. ¿Por qué? Porque al aplicar según qué fórmulas, luego al final, ya cuando tienes muy poquitos votos, cuando has recibido 3 doces y has recibido un 5, ahí ya las fórmulas ya a veces se disparan y dan falsos positivos, cuando en algún caso os voy a enseñar en el que se ve que, bueno, puede saltar la alarma, pero realmente no tiene mucho sentido, ¿no? Vamos al grano, que no me quiero enrollar, lo vais a ir viendo según lo vayamos viendo, ¿no? Os explico todas las columnas, cada una de las partes de las que se compone la tabla, ¿no? A ver si consigo... Esto es. Bueno, tenemos el año de participación, el artista y la canción. En esta columna en la C lo que vais a tener es la posición que ha ocupado este año. En esta columna D, la de 24, es la posición que ocupó en el año 24. La columna E, estos son los puntos. Y luego las columnas en verde, la suma de puntos totales, las columnas en verde son el número de doces que ha recibido, el número de dieces, el número de ochos. Tenemos todas las columnas para cada una de las puntuaciones. ¿De acuerdo? Ahora los iremos analizando. Bueno, eso el número de doces y todo eso los voy a analizar en el otro vídeo, ¿vale? Lo que sí que he creado son estas columnas en naranja, donde aplico alguna fórmula para ir sacando valores que nos ayudan a detectar según qué cosas, ¿vale? En esta primera lo que es la dependencia de los doces. En realidad es el tanto por ciento de la puntuación total que depende de los doces. Es decir, pues eso, de tu total de puntos, de cuántos vienen de los doces. No es normal, en un voto orgánico, no es normal que todo venga centrado de los doces. Eso lo vais a ver ahora muy claramente. Cuando un grupo organizado va a por una canción para inflarla, lo que hace es vamos todos a darle el 12 y de repente el resto de fans no le dan puntuaciones, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si lo ordenamos y vemos quiénes tienen más dependencia de estos doces, vemos que el campeón, y con muchísima diferencia, es Alejandro Abad con Ella no es ella, en el que el 90% de sus puntos depende de los 12. Esta canción, que ha sido la de Alejandro Abad, es la elegida por los de Euromovidas este año, y esto es algo que hacen todos los años y que lo hemos visto reflejado absolutamente todas las canciones. La del año pasado era, por ejemplo, la de Ramón, ¿no? Para llenarme de ti. Pues este año eligieron la de Alejandro Abad. Pero es totalmente público y sabido. Lo que pasa es que a los datos se ve clarísimamente luego que efectivamente han tenido éxito, ¿no? Recibió 33 doces. Pero si os dais cuenta, en el resto de las puntuaciones, 2 dieces, un 8, y luego en los 7, en el 6, en el 4, 0, 0, 0, 0, 0, solo 2 puntitos, ¿no? Entonces, el 90% de los puntos recibidos por Alejandro Abad venían de doces, lo cual ya es un canteo bastante considerable. Pero hay otra canción también que ha acabado la de Alejandro Abad acabó en el 235, pero hay otra que es esta de Israel de 1986, Moti Giladi y Sarai Zuriel, Yaboyom, que acabó en el 186, entró también en la lista, que también sufre ese efecto. El 90% de sus puntos vienen de doces. Recibió 38 doces y luego en el resto de puntuaciones pues no tiene casi nada. 3 dieces, un 8 y 0 y unos del resto de puntuaciones, ¿no? Hay otra que también destaca muchísimo, que la hemos marcado, que la he marcado con rojo, que es la de Gina G con UA Ya Salí del Beat, en el que más del 70% de sus puntos vienen de los doces y se nota además bastante.
ha subido además del puesto 81 del año pasado al 33 este año. Ha recibido 117 doces. En el resto de puntuaciones de votos sí que tiene votos, pero claro, la diferencia es clamorosa. De 13 dieces, 11 ochos y del resto de puntuaciones 7, 11, 9, 10 a recibir directamente 117 doces, pues claro, eso es... han inflado bastante esta canción. Entonces, pues a saber qué grupo de Reino Unido se ha organizado y ha dicho, este año vamos a coger a Gina G y la vamos a inflar a tope. Entonces, se nota bastante. Y luego, en naranja, tenemos a Kai con Barabadabastu, en el que también el 50%, que no es poca cosa, el 50% de los votos vienen de 12, 198 doces comparados con ya los 58 de dieces, 64 ochos, pero en el resto de puntuaciones sí que se mantiene una estabilidad un poco de los datos, ¿no? 58, 40, o sea, se nota que hay un seguimiento del fandom, pero lo que sí que se nota también, que no tiene por qué ser organizado, que bueno, que este año el fandom ha querido apoyar muchísimo y explícitamente, muy claramente, esta canción. Por eso esa diferencia de 198 doces contra los 58 dieces o del resto, ¿no? Repito, la mitad de los puntos de Kai Barabadabastu vienen de doces. Y luego tenemos... así como anecdótico, pues que el tatú de Lorin, el Chanel con slow-mo y Al Show con solo, pues el 40% también vienen de los 12. Pero estos yo creo que son simplemente canciones que el fandom quiere apoyar muy, muy a machete, ¿no? Sobre todo si analizas el resto de las puntuaciones, que no se ven cosas realmente raras. Pasamos a la siguiente columna, que es esta de ratio 12-10. Es básicamente, comparo la proporción de doces con respecto a los dieces, ¿no? Ahí, si se han ido a centrarse muy a machete a por los 12, se va a notar porque el resto de puntuaciones o los propios dieces se van a desinflar bastante, ¿vale? Si miramos en esta tabla, la de Alejandro Abad, pues vuelve a dispararse, vuelve a ser un canteo brutal, una proporción de 16,5 veces. Otra vez la canción de Israel vuelve a ser un canteo, porque es 12 veces la proporción de doces con respecto a la de dieces. La de Gina G también es una proporción muy, muy alta de doces con respecto a la de dieces. Y salta la alarma con la de Azúcar Moreno y Bandido, en el que, como veis, tiene 6 doces, pero un único 10. Ahí salta la alarma porque la proporción sí que es demasiado grande. ¿Qué pasa? Que es que realmente las puntuaciones de Bandido pues son bajitas, ¿no? Luego tiene 4 ochos. Y el resto sí que más o menos pues incluso superan al número de doces, ¿no? 11, 7, 6, 12, 5, 11. Entonces yo creo que esto realmente sí que es simplemente una casualidad, que han querido apoyar, le han dado 6 doces y luego da la casualidad de que los 10 eran para otra artista española. Así que, bueno, acaba marcando con un morado, pero en este caso no lo veo tan fuerte. Otras canciones que están más bajitas y que también destacan, pues por eso, por ejemplo, el Fiumi di Parole de Yalise, que tiene 13 contra 3, el Song Number 1 de La Cerebro, que tiene 11 contra 3, otro Le Plan con Kula, que tiene un 14 contra 4. Como veis, en general, todas son puntuaciones muy bajitas que yo creo que no son nada relevantes. La de Kai con Barabadabastu, la proporción 198 contra 58, pues hombre, esa sí que también es alta y por eso sí que está marcada en rojo y sí que tiene un poquito más de sentido. Pasamos a otra columna. Vale, la proporción de doces con respecto a la media de todos los demás, desde el 10 hasta el 1. Ahí sí que sí vamos a ver si el 12 está realmente muy, muy, muy inflado con respecto a las
más votaciones, ¿vale? Aquí, si lo ordenamos, ¿quiénes vuelven a saltar? Pues otra vez las mismas. La de Israel, Yabo Yom, salta con un factor 38, brutal, muy tocha. Ella no es ella, de Alejandro Abad, también vuelve a saltar con una proporción de 33. Y Gina G, pues también salta con una proporción de más de 10 veces la proporción de 12 con respecto a la media de las otras puntuaciones, 11,45. Y bueno, lo que decíamos, la de Kai con Barabadostu también da un naranja aquí, un factor de 4,13, la de Lorin de Tattoo 3,59, Euphoria 3,42 y Chanel con Slow Mo 3,06. En ese caso yo creo que es más tirar a un apoyo de estas, quiero que sean las ganadoras, pero los factores estos desproporcionados de las moradas, clarísimamente, además es que es esos que se ven en las votaciones, pues hacen que salte la alarma. Si vamos a esta otra columna, aquí ya estamos comparando los 10 contra los 8, un poco para ver si hay algún movimiento raro en las segundas posiciones, en los intentos de hacer plata. Y bueno, alguna cosita curiosa se descubre. Como es este caso de Arilena Ara, que yo cuando lo vi dije, fíjate, ¡pop!, saltó aquí como una seta. La proporción de 10 con respecto a los 8 es brutal. Y también en realidad con respecto a los 12, porque claro, cuando comparaba los 12 con los 10, miraba para ver qué 12 estaban inflados, pero no miraba qué 10 estaban inflados, que quizás también habría que hacerlo. Si os dais cuenta, ha recibido 30 10, pero en cambio solo ha recibido 5 12 y solo ha recibido, pues por ejemplo, un 8, y en el resto de puntuaciones también muy bajitas. 2 7, 2 6, ningún 5. Entonces, esos 30 10 que ha recibido, pues claramente es un movimiento agonizado. Ese factor de 30 veces los 10 con respecto a los 8, pues es un canteo. ¿Qué es lo yo que creo que ha sido el apoyo a Skroda Electronique? Que ha sido natural, no sé si estará ahí no se ve ninguna estadística que haya saltado ni nada, porque en general se le ha apoyado masivamente, pero masivamente, lo veréis en el otro vídeo. Ha ido acompañado también de sí, vamos a hacer que Skroda Electronique gane, pero que Arilena Ara vaya a darle el 10 a Arilena Ara, ¿no? Y entonces ahí ese movimiento yo creo que ha estado organizado claramente. El resto de valores del resto de canciones, ahí no hay nada así como realmente relevante. Y luego pasamos a esta columna M, que es el índice de polarización. Ahí lo que comparo son los extremos de puntuaciones, miro los 12, los 10, los 2 y los 1, la media de votaciones que han recibido, y lo comparo con el resto de puntuaciones que están en medio, ¿no? Entonces, si los extremos están como muy, muy inflados y muy diferentes de las puntuaciones medias, pues eso quizás también nos puede decir algo. Aquí pues vuelve a cantar Alejandro Abad con Ella no es ella, y la canción de Israel, Yabo Yom, también otra vez que vuelve a hacer saltar las alarmas. Y un poquito la de Arilena Ara y un poquito la de Gina G, pues por lo mismo que comentábamos antes. Y esta última, la del ratio VIP, en realidad lo que comparo es la proporción ya directamente de las 3 posiciones más altas, el 12, el 10 con el 8, con el resto de posiciones. Aquí las que vuelven a destacar pues son Yabo Yom y Alejandro Abad, ¿no? Entonces, claramente las que se han visto así, que detecta el voto, cuáles han sido las que han sido organizadas, las que han tenido un voto pactado entre los fans. Pues vamos a ordenarlo por colores para que lo veáis. Las que claramente acaban en la acusación como diciendo estas han tenido algo raro, pues serían Gina G con ya salirá el beat,
de Reino Unido 1996, donde ha recibido un número de 12 realmente exagerado con respecto al resto de votaciones, ¿no? 117 12, que además comparado con el año pasado, pues eso, creo que el año pasado recibió 50 12, una cosa así, creo que lo he mirado antes, y ha hecho que suba del 88 al 33. Esta de Israel, esta de Yabojam, que ni siquiera estaba en lista el año pasado. Es decir, el año pasado tenía 0 puntos. Y este año se ha colado en el 186, ¿vale? Claramente esto ha sido un movimiento orquestado. He estado investigando el por qué esta canción y bueno, pues teorías, ¿no? ¿Por qué de todas las canciones de Israel elegir esta canción, que es la única así que se podría considerar como de Israel que está manipulada, ¿no? Pues un poco por el mensaje que da, que ya sabéis que Israel ha solido siempre llevar un mensaje político encubierto dentro de sus canciones, y entonces, bueno, elegir esta canción que es un poco como... pues desde tal como yo lo interpreto, que es desde esa postura de victimismo, de los lobos nos atacan y nosotros somos los corderos, que es un poco de lo que habla la canción, pero al final pues lo que deseamos es la paz y no sé cuánto. Pues no sé, inflar esta canción para que aparezca en la lista y que estemos hablando de ella, pues justamente que es un poco lo de siempre. Es un poco lo de siempre para parecer que mira qué buenos somos que estamos aquí, pero al final es para colar el mensajito de siempre, ¿no? Creía que iba a haber más movimiento con el tema de Israel este año, pero parece que solo lo ha pasado con este. Ariel Nahara, con este Fall from the Sky, ha habido ese movimiento en los 10. Parece que los fans han dicho vamos a aupar a Albania en el número 1 que nos quedó Electronique, pero vamos a aprovechar y vamos a llevar a Ariel Nahara con los 10 y a inflarla. Ha pasado del 327 al 220, ha entrado en el 250. Así que les ha funcionado bastante bien. Y los del Euromovidas, que han hecho una barbaridad, porque han hecho que suba del 1294, que estaba Alejandro Abad, al 235. O sea, les ha ido bastante bien, han entrado en lista, pero bueno, han saltado absolutamente todas las alarmas. Esta de Azúcar Moreno, ya os he dicho que, aunque salta la alarma ahí del número de 12, como son puntuaciones tan bajitas, no le veo mucha relevancia. Con el tema de Kai saltan las alarmas con respecto a los 12, ¿no? El número de 12 es muy desproporcionado al resto. Y bueno, pero sabemos que Kai ha tenido mucho fandom detrás este año, ha sido de las favoritas, entonces no lo veo realmente tan extraño. Sí que creo que este año, pues eso, reciente, había mucho fandom que decía Kai, vamos a apoyarla, que queremos que quede bien. Entonces, aunque la proporción de 12 con respecto al resto de puntuaciones es bastante sospechosa, vuelvo a decir, el 50% de los votos de Kai vienen de 12. Eso es una barbaridad. Bueno, se puede entender como que sí que ha sido un apoyo generalizado de los fans. Con respecto a los otros rojos, creo que nada, o sea, no saltan muchos alarmas de valores, entonces realmente no creo que tenga mucha relevancia. Entonces, el análisis de la Excel y de las puntuaciones un poco sí que un poco sería ese. Si quitamos el límite, para que lo veáis, si quito el límite de los 300, simplemente para que lo ordenamos. Si pasamos de la lista de los 300 primeros para que lo veáis, pues bueno, hay otras alarmas, pero pero como afectan tan poco y se quedan tan fuera del resultado, pues que no sé si es relevante, ¿no? Vicky Leandros con Après pues recibe 9 12 y luego no recibe ningún 10 y el resto de puntuaciones son bajitas. Pues bueno, puede haber sido casualidad. Este de Aiko con Pedestal, un poco lo mismo, recibe 10 12, ningún 10 y luego el resto pues también son un poco bajitas, pero
en ningún caso lo consideraría nada relevante. Este, por ejemplo, de Samra con Miracle, pues bueno, recibe 10 doces, 2 dieces, 3 8 y luego ya el resto de puntuaciones son muy bajitas. Pues hombre, muchos doces son para ser una canción que al final acaba siendo relegada al 387, pero oye, sube del 652 al 387. Entonces, ¿qué está organizado? Bueno, organizado sí, pero organizado con tu prima, tu vecina y 2 de tus amigos. O sea, muy poca organización, ¿no? O ha tenido poco seguimiento. ¿Y qué más? Pues algunas sí también, pero ya te digo que son organizaciones muy pequeñitas como para que sean relevantes. Conclusiones a las que o debate que podríamos abrir y para próximas ediciones y sobre todo para cómo manejar este tema de los votos orquestados. ¿Los votos orquestados están prohibidos? Pues yo diría que no. Se llevan celebrando, lo vamos analizando durante muchísimos años y se ven clarísimamente cuando un canal, cuando un influencer o quien sea, pues hace un llamamiento a un movimiento para que la gente vote y eso realmente no es ilegal. Decir, oye, este año vamos a votar a Serafín Zubiri, como era el caso. Oye, pues chicos, pues si la gente quiere hacerlo, lo quiere hacer. Que desvirtúa un poco el ganador, o no el ganador, perdón, la lista, pues sí, consigues meter a gente en la lista, pero un poco se ve enseguida, ¿no? Y dice, uy, esto qué raro, ha subido 800 posiciones y ha recibido tantos doces, ¿no? Se ve claramente y al final los ganadores acaban siendo los ganadores, ¿no? Entonces, no acabo de entender la eliminación y deberían los de Songfestival.be aclarar un poquito el por qué canciones tan claras que han sido orquestadas como pues eso, como pues por ejemplo como la de Jabo Jam, como la de Jabo Jam o como la de Alejandro Abad o la de Gina G, que podría ser un poco sospechosa, ¿no? Esas no han recibido castigo y por qué esas otras sí, esas otras que sepamos, ojo, esas otras que sepamos, que no sabemos que otras quizás han sido también votos eliminados, ¿no? O si se han eliminado porque efectivamente lo que se ha detectado es que esos votos que venían eran de una misma cuenta, IP, no sé qué. El detectar que vengan de una misma persona, que eso se supone que es lo prohibido, ya sabemos todos un poco que eso es imposible de detectar. Te abres distintas cuentas de correo, votas entonces, bueno, pues es que también lo de que una misma persona vote desde distintos correos y lo haga y tal. Me gustaría saber cómo detectan los verdaderos votos fraudulentos, porque a mí realmente me parece muy complicado hacerlo para detectarlo, ¿no? Pero sí que me parece raro que hayan eliminado una serie de votos y otros no, ¿verdad? Me dicen en el chat que a lo mejor era votos que tenían exactamente las mismas puntuaciones del 12 al 1. Hombre, si recibes los mismos del 12 al 1 en distintas cuentas en el mismo instante de tiempo, se lo estás dejando blanco en botella. Pero también te quiero decir que tienes que ir uno a uno recibiendo, comparando todos los votos. Es muy complicado, pero bueno, que seguro que alguna medida tendrán. Pero bueno, simplemente que sirva para abrir el debate, también para decir que cuando se quiere saber qué votos han estado organizados, pues se puede saber muy fácilmente. Y bueno, ¿es eso ilegal? ¿No es parte también del juego? ¿No es también parte del fandom, parte de la diversión, del decir vamos a upar este año a una, vamos a hacer justicia por esta otra canción o vamos a celebrar el 20 aniversario de una canción de alguna otra manera? Pues yo creo que bueno, ahí está el debate, simplemente el debate. Lo dejas abajo en comentarios y me dices nada, ¿qué te parece a ti? Y me dejas un comentario, pero le das un like, te suscribes, hypeas el vídeo, que eso parece que es lo que hay que hacer ahora. Y nada, te suscribes y le das a la campanita. Te recuerdo que el análisis de todas las puntuaciones
al detalle lo tienes en otro vídeo. Aquí solo nos hemos focalizado en el voto organizado. Un asbesto muy fuerte. Chao.